queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Esta vez vamos a continuar con los 5 puntos del calvinismo. Si lo recuerdan, la última vez respondí que qué era la depravación total, así que por lo tanto vamos a seguir con la elección incondicional. Elección incondicional. Así que recuerda, queridos hermanos, amigos, si acabas de aparecer por estos lados, por este canal de YouTube llamado Presbiteriano Confesional, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo y que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Recuerda, queridos hermanos, también estamos en la plataforma de Facebook, en la fanpage Presbiteriano Confesional, para que puedas seguir la página y también apoyar la página. Y también otra página que es de similar y también es de propiedad mía con otros hermanos, que se llama Presbiterianismo Confesional. Y si andas buscando algún grupo donde poder dialogar sobre ciertos temas teológicos reformados, está en Facebook, Teología Reformada Ortodoxa. Le pones que por este canal llegaste allí, ahí en las preguntas. Y también está Reformados, que es otro grupo que tengo con otro hermano, así a secas, se llama Reformados. Bueno, la foto del grupo es bien particular, así que vas a ubicarte muy bien. Así que comenzamos un nuevo episodio, queridos hermanos, en este maravilloso día, porque recordemos, hoy es el Día del Señor y vamos a comenzar con la elección incondicional de los 5 puntos del calvinismo. Así que vamos a comenzar. La elección incondicional. Me gustaría dar un breve, pero muy breve, una breve descripción sobre la elección incondicional, queridos hermanos, y tocar algunos versículos sobre este tema y allí ir desarrollando. En el video anterior también respondí esto, ¿qué es la elección incondicional? Hablando sobre los 5 puntos del calvinismo, o mejor dicho, las doctrinas de la gracia. Para aquellos que les choca hablar sobre el calvinismo, queridos hermanos. Bueno, esto dice así, pongan mucha atención, la elección incondicional. Esto significa que de entre toda la humanidad, justamente perdida por sus pecados, Dios quiso con extrema bondad elegir a algunos para salvarlos. Si Él no interviniera, escuchen bien, si Dios no interviniera, no se salvaría a ninguno. Por lo cual su decisión de salvar a algunos no es injusta para los que se pierden, escucha bien, sino suma bondad para los que se salvan. Ahora bien, a los que eligió, los eligió por su pura buena voluntad, sin ver en ellos mérito alguno. No los eligió porque previera que en ellos habría algo digno de ser amado. Los elegidos somos tan culpables como los no elegidos. Por eso la elección es incondicional. Citando al pastor que es bien conocido llamado Charles Spurgeon, él dice esto: la doctrina de la elección incondicional se desprende en forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Y eso es obvio si comprendemos que en Adán caímos todos en pecado, o sea, todos nacemos en pecado y estamos bajo la justa ira de Dios. O sea, ¿quién se puede salvar? Nadie, ¿cierto? Nadie. Nacemos muertos, como dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, cautivo en el pecado, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo. Y eso es claro. O sea, ¿dónde se encuentra la solución? ¿Dónde se encuentra la salvación? Y esto es en Dios mismo. En el punto anterior hicimos la pregunta: ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? La respuesta inevitable es, por supuesto que no.
Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, entre paréntesis, nacidos de nuevo es el término usado por el Evangelio de Juan, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados de la misma manera, debemos concluir que es debido a que Dios no los ha resucitado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída en Adán fue una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha elegido salvar a todos. Y eso es obvio desde un relato histórico, de una mirada, mejor dicho, histórica. No todos han sido salvos. No todos han sido salvos. Solo algunos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Solo algunos son los que siguen este camino de rectitud. No todos son salvos. Los cánones de Dor, queridos hermanos, en el artículo 7 dice esto. Pongan mucha atención. La elección es el propósito inmutable de Dios, por el cual antes de la fundación del mundo, por pura gracia, de acuerdo al soberano beneplácito de su propia voluntad, ha escogido de toda la raza humana, la cual había caído por su propia culpa de su estado original de rectitud al pecado y a la destrucción, un cierto número de personas para la redención en Cristo, a quien designó desde la eternidad como el mediador y cabeza de los elegidos y el fundamento de la salvación. Este número de elegidos, aunque por naturaleza no son mejores ni merecen más que los otros, sino que con ellos están involucrados en una miseria común, Dios ha decretado entregarlos a Cristo para que los salve, y ha decretado llamarlos eficazmente y llevarlos hacia su comunión por medio de su palabra y espíritu. Ha decretado otorgarles la verdadera fe, la justificación y santificación, y habiéndolos poderosamente preservado en la comunión de su Hijo, finalmente ha decretado glorificarlos para la demostración de su misericordia y para la alabanza de las riquezas de su gracia gloriosa, como está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esto, queridos hermanos, está en Efesios 1, 4, 6. Puedes ir a Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 al 6. Y en otra parte dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 30. Podemos ver, queridos hermanos, que la salvación, la elección proviene soberanamente de Dios, no porque Dios previera algo en nosotros, algo bueno, no, porque podemos ver ante la doctrina de la depravación total que nacemos en pecado, inclinados a la maldad, contrarios a la ley de Dios, y estamos perdidos. No podemos salvarnos por nuestras propias obras. Es más, nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicias delante de nuestro Señor. Aquí vemos el maravilloso amor y gracia de nuestro Dios sobre la humanidad, sobre su pueblo escogido. Y esto es importantísimo, porque, como decía Lutero, parafraseando Lutero, cuando me veo a mí mismo, cuando me miro a mí mismo, claramente me veo absolutamente perdido, pero cuando veo a Cristo, cuando lo miro a Él, veo salvación y justificación. Tremendo, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con este tema. La historia de la Biblia es la historia de la elección incondicional, como les decía
hace un momento atrás. Nosotros vamos a The Génesis y avanzamos en el relato bíblico y podemos ver cómo es Dios quien escoge, es Dios quien selecciona, es Dios y nadie más que Dios. Es extraño que quienes se oponen a esta doctrina no puedan reconocer esto. Algunos creyentes tienen dificultad en creer que Dios pudiera pasar por alto a algunos y escoger a otros, y sin embargo no tienen dificultad aparente en creer que Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de Ur de los caldeos y dejara a los demás en su paganismo. ¿Por qué escogería Dios a la nación de Israel como su pueblo especial? No tenemos necesidad de especular al respecto, porque el libro de Deuteronomio nos da la respuesta. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y esto está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8. El Señor, otro versículo, no ha puesto su amor sobre vosotros, ni los ha escogido, debido a que vosotros fuerais más numerosos que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor nos amó. Es otra forma de traducir, mejor dicho, el texto que acabo de mencionar. ¿Por qué escogería a Dios haciendo completamente velado las leyes familiares de Israel al hijo más joven de Jacob en lugar del primogénito Esaú? Nuevamente, ¿por qué escogería a Dios haciendo completamente velado las leyes familiares de Israel al hijo más joven de Jacob en lugar del primogénito Esaú? Otra vez debemos remitirnos a la ley y al testimonio. La escritura dice, entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tú puedes ir, querido hermano, a Romanos capítulo 9, del versículo 11 al 13. Ahora, una pregunta. ¿Cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, sino la doctrina de la elección incondicional? Y en verdad os digo, este es un versículo, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto está en Lucas capítulo 4, del versículo 25 al 27. Nosotros conocemos el resultado de que nuestro Señor predicara este mensaje. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lucas capítulo 4, del versículo 28 al 29. La doctrina de la elección incondicional claramente es chocante ante el hombre natural. O sea, a mí también me pasó hace años atrás cuando comencé a estudiar teología, y por gracia Dios me llevó a estudiar más profundamente la palabra de Dios, a tomar libros de la línea reformada. Y cuando llegué a la elección incondicional, bueno, una anécdota todo esto, las personas que estaban a mi alrededor en ese momento me decían que tuviera cuidado con Juan Calvino, que tuviera cuidado con los presbiterianos, etcétera, etcétera, porque te podían lavar la cabeza. Ese mismo, ¿cómo puedo decir? Esos mismos dichos que a lo mejor ya existen en varias otras congregaciones. Bueno, cierra paréntesis. Entonces, cuando yo llegué a la teología reformada, cuando llegué a estas doctrinas de la gracia, como se le llama, y específicamente a la elección incondicional, fue algo chocante para mí. Me pregunté no solamente por mí, sino por aquellos que me rodean. O sea, Dios... estoy en una iglesia congregándome, amo al Señor, quiero servir al Señor, pero ¿y los demás?
Dios me ha escogido, Dios ha escogido a mi familia, a mis hijas, a mi esposa. Habían cosas allí que fueron chocantes para mí. Pero por la gracia de Dios fui aceptándolas poco a poco. Y creo que si a lo mejor tú estás recién comenzando en esto, si clamas al Señor, si vas a los pies de Dios para que Dios pueda iluminar tu mente, ¿cierto? Y abrir, ¿cierto?, tu corazón para poder recibir estas verdades, déjame decirte que te bendecirán mucho, porque también puedes descansar en que tu salvación no descansa en ti. No descansa en lo que tú hagas, no descansa en lo que hiciste ayer, en lo que puedas hacer hoy o en lo que harás en el futuro, sino que descansa absolutamente en la obra mediadora de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, en la elección, el decreto eterno de Dios de habernos escogido antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso, queridos hermanos. Reconocemos, y para que quede claro, estoy citando parte de lo que escribe Charles Spurgeon, porque creo que Spurgeon es muy claro en este tema, y para aquellos que a lo mejor les dificulta algunos tecnicismos, yo creo que Spurgeon aquí es muy claro, queridos hermanos, así que por eso estoy citando parte de lo que Charles Spurgeon cita, un hermano bautista. Dice así: reconocemos que hay una clase de elección que es sostenida por muchos creyentes hoy en día. Hablando en términos generales, esta elección se basa en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, etc. La idea de esta elección es más o menos como sigue. Dios, dicen, previó a todos aquellos que iban a aceptar a Cristo, y de este modo Él los eligió para vida eterna. En oposición a este punto, nosotros señalamos que, número 1, dice: la presciencia de Dios es descrita en las Escrituras en conexión con las personas y no con ninguna acción de la gente que la gente haya realizado. La Escritura dice: porque a los que antes conoció, y otra vez Dios habla de este modo a través en Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2. Esto quiere decir que, sin tomar en cuenta ninguna acción, buena o mala, realizada por ellos, Dios los conoció en el sentido de que los amó y los escogió para que fueran suyos. Este es el modo que Él conoce previamente a sus elegidos, y esto es verdad. La palabra conoció en el Antiguo Testamento tiene una connotación de amor, ¿cierto? Y otras cosas más, hasta pasión, etcétera, etcétera. El conocer tiene que ver con amarlos. El número 2. Es inútil decir que Dios nos eligió debido a que Él vio algo que nosotros haríamos, es decir, aceptar a su Hijo. No somos escogidos debido a que realicemos la buena obra de aceptar a Cristo, sino que somos escogidos para hacernos capaces de aceptarle, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El número 3 dice: tampoco sirve decir que Dios previó a todos aquellos que creerían y que por esto los escogió. Hechos 13:48. Deja este punto muy en claro: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ve a Hechos 13:48. La elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos, debido a que somos ordenados para vida eterna. Y el último, el número 4, dice: de igual manera, decir que ejercitamos la fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios previó esta fe y por lo tanto nos eligió, solamente nos conduce a un paso más hacia atrás, porque ¿de dónde obtuvimos esa fe? Para poder ejercitarla, las Escrituras nos dan la respuesta afirmando que la fe es un don de Dios y no de nosotros mismos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ese es otro tema, hablar sobre la fe salvadora, ¿cierto? Que también lo podemos tocar en otro video. Bueno, queridos hermanos, esto tiene que... Bueno, lo que he hablado hoy con respecto a la elección incondicional es un tema bien profundo, muy pero muy profundo, y lo puedes encontrar para poder ir desarrollando, estudiando un poco más el tema en la Confesión de Fe de Westminster. Puedes ir también a los cánones de Dort. Mira, por aquí tengo un libro que es muy pero muy bueno, que es las Confesiones y creos cristianos, las tres formas de unidad y otros creos históricos. Este libro que está acá, que es de la editorial Clear,
y déjame decirte que es muy pero muy bueno. Aquí puedes encontrar la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, también algunos credos. Así que recuerda, este libro también lo puedes encontrar con mi hermano de Neuma Literatura o mi hermano de Un Camino, o Libros Un Camino, no recuerdo, pero voy a dejar el link un poco más abajo. En otros videos están los links, en otros videos he dicho que voy a poner el link más abajo y a veces se me olvida, queridos hermanos, en el tema de edición y todo ese tema a veces se me olvida, pero hoy intentaré poner estos links un poco más abajo. Y qué mejor que en este día, el Día del Señor, poder estudiar sobre la elección incondicional, ¿cierto? También existe un libro de Loraine Boebner que habla sobre la predestinación y toca estos temas. Creo que es un muy buen libro y lo recomiendo absolutamente. La predestinación de Loraine Boebner. Así que nos vemos en otro episodio, queridos hermanos. Esto ha sido todo. Recuerden, mis videos son breves para que ustedes también se interesen y puedan estudiar más profundamente la palabra de Dios. Bueno, estoy hablando de que hoy es el Día del Señor porque estoy grabando hoy en el Día del Señor, preparando este material para subirlo. Puede que a lo mejor no lo suba este mismo día, puede que lo suba otro día en la semana, pero recuerden el Día del Señor. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de descanso para santificarlo. Es lo que debemos intentar hacer, pero también ir delante de Dios, que incline nuestro corazón a esto, que incline nuestro corazón a obedecer su ley, a enseñar, a tener cultos familiares, a asistir al culto público. Así que Dios nos dirija para andar en su ley. Bueno, queridos hermanos, me despido, así que nos vemos en un próximo capítulo aquí en Presbiteriano Confesional.